Pues muy buenos días o muy buenas tardes. Son las 12 en punto, horario de Madrid. Y bueno, pues queremos dar la bienvenida de nuevo a estos directos que os hacemos desde Thinking Heads y la colaboración de LinkedIn. Continuamos con nuestra programación de directos en LinkedIn y bueno, pues la idea ya sabéis, ¿no? Los que venís siguiéndonos es reunir a los expertos pues, más demandados, más interesantes, más influyentes del panorama actual para poder compartir ideas y reflexiones sobre diferentes temas. Nuestro octavo invitado, tenemos el placer de contar con él, es José Marcilla, que es director general de Novartis Oncology Spain. Además, José, pues por su background, su trayectoria, es experto en e-health, en innovación y sobre todo en cómo las nuevas tecnologías pues, van a impactar en nuestras vidas y nuestros negocios. También por las posiciones que ha ocupado y por los intereses personales que tiene él, pues es un destacado experto en liderazgo, en mentoring y en emprendimiento. Y José tiene un propósito particular, ¿no? Él está muy enfocado en desarrollar líderes que mejoren el mundo, develop leaders that impact the world. Tiene un sueño también, él sueña con curar el cáncer y hace más de 20 años que se dedica a ello, trabajando para Novartis, con diferentes experiencias profesionales en Estados Unidos, en Italia, en Argentina y en España, y con la idea un poco también de reimaginar la medicina y adaptarla a los tiempos actuales, ¿no? Su pasión por reclutar talento, lograr resultados extraordinarios de forma disruptiva, pues es licenciado en farmacia, además imparte docencia en el MBA Executive Master de Dirección de Organizaciones Sanitarias en ESADE, donde también comparte su visión sobre transformación digital en el ámbito sanitario. En el plano personal, dejando al lado este currículum, pues José además es un deportista muy potente, es Ironman, también le gusta mucho el kitesurf y como anécdota contaros que es un súper fan de Waterboys, de la banda. La idea de contar con José pues, es para charlar con él sobre un artículo que ha publicado recientemente en LinkedIn y la verdad pues, que ha tenido una acogida muy potente porque el tema que planteaba es un tema muy actual y plantea uno de los retos y desafíos que nos estamos enfrentando hoy como sociedad y que seguramente sea pues, uno de los más importantes de aquí a unos años, ¿no? Y trata sobre los límites de la inteligencia artificial. ¿Es la inteligencia artificial un aliado total para la medicina o hay una serie de casos o de usos poco éticos que debemos controlar y regular? Es un debate muy pertinente siempre, pero especialmente en esta era COVID, en la que ha quedado demostrado porque la tecnología es un aliado que nos permite agilizar procesos, a la hora de buscar vacuna y también mantenernos activos a la hora de optimizar las horas productivas. Antes de empezar la conversación con José, me gustaría agradecer a Virginia Collera, editora del Leo Noticias de LinkedIn, y a todo el equipo de LinkedIn en España esta nueva oportunidad de colaboración. José, bienvenido a este directo. Es un placer que estés con nosotros. Y si te parece, pues vamos a articular esta conversación en torno a algunas de las ideas que nos compartías en el artículo. En el artículo empezabas valiéndote de la novela de Stevenson, ¿no? Del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para ilustrar un poco esos usos y esos límites que tiene la inteligencia artificial en la medicina. Te pregunto directamente, te planteo, ¿la tecnología va a reemplazar a los profesionales sanitarios o solamente a aquellos que no sean capaces de adaptarse a la revolución que estamos viviendo? Pues en primer lugar, gracias por la invitación y bueno, saludar a todos los que estáis ahí conectados. Es muy buena pregunta, Iván, la verdad. En el sector sanitario estamos actualmente viviendo un contexto de transformación exponencial. Estamos viviendo al mismo tiempo dos revoluciones. O sea, por un lado la revolución biomédica con todo el descubrimiento del genoma, en el que esperamos que en los próximos años tener hasta unos 2.000 millones de genomas secuenciados que nos van a permitir conocer mucho más la biología de las enfermedades. Y por otro lado, una revolución tecnológica. Una revolución tecnológica que nos está llevando a poder mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de muchas enfermedades. Y estamos también viendo la aplicación de estas tecnologías a, por ejemplo, mejorar el diagnóstico de patologías como la retinopatía diabética, aplicaciones que nos permiten también adelantar la prevención del cáncer. Y por todo ello yo creo que la tecnología no reemplazará a los profesionales sanitarios ni a cualquier tipo de profesional, pero sí que la gente que no utilice la tecnología será reemplazada por aquellos que sí que la utilicen, ¿no? Y es uno de los cambios de paradigma que yo creo que tenemos que hacer entre todos, es no a veces pensar qué problema tenemos o qué challenge tenemos y a partir de ahí cómo utilizar la tecnología, sino incluso ver qué tecnologías tenemos disponibles y qué podemos hacer con ellas. Por darte un ejemplo, Iván, en Estados Unidos hay 50 millones de personas que tienen Alexa en su casa, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Actualmente hay un montón de chatbots
que acompañan al paciente en sus patologías, en psoriasis, en patologías respiratorias, que están mejorando la calidad de vida de la gente. Y yo creo que este es, sin duda, el futuro. Muy interesante. Me ponías algunos ejemplos en el artículo muy tangibles, ¿no? Por ejemplo, pues lo que está haciendo Google con el robot quirúrgico Da Vinci que mencionabas, o el programa Data 42 de Novartis en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué nos dirías tú que estos proyectos son realmente innovadores y necesarios? Mira, una cosa, Iván, que no pueden hacer las máquinas, al menos todavía, es la capacidad de imaginar, ¿no? Y nosotros desde Novartis estamos reimaginando la medicina. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa intentar decodificar más de 4.000 millones de años de historia de biología humana con el objetivo de proporcionar fármacos que cronifiquen o curen muchas de las enfermedades todavía para las cuales no tenemos solución. Uno de los grandes desafíos en la industria farmacéutica es pensar cómo es posible que todavía solo una de cada 10.000 moléculas que testamos en los laboratorios llegue a ser una realidad, o solo una de cada 10 que entran en la fase clínica de investigación pues acabe en manos de los pacientes. ¿Cómo, por ejemplo, es posible todavía que un fármaco tarde entre 10 y 15 años en desarrollarse, ¿no? Con lo cual, en Novartis nos hemos empezado a plantear el por qué no. ¿Por qué no acelerar estos procesos para que, por ejemplo, los pacientes se puedan llegar a curar de cáncer algún día, que es algo, una utopía, pero que yo estoy seguro que veremos? Con lo cual, Novartis, por ejemplo, está trabajando con una empresa que se llama Data 42 o también trabajando con Microsoft para aplicar la inteligencia artificial a los más de 1 millón de moléculas que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra biblioteca, que todavía no sabemos para lo que pueden utilizarse, ¿no? Y también utilizar esta inteligencia artificial para descubrir nuevos targets terapéuticos o mecanismos de acción. También estamos aplicando la tecnología para la telemedicina, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía tengamos en el siglo XXI que ir siempre al hospital cuando hay muchas de estas consultas o, por ejemplo, esta charla que estamos haciendo ahora, se puede hacer perfectamente online? Y luego hemos hecho una apuesta muy fuerte por la tecnología, también colaborando con startups, ¿no? Y por esto Novartis lanzó lo que se llama el Novartis Biome, que es la aceleradora de startups de Novartis, con este objetivo, ¿no? De incorporar también empresas, startups sobre todo, que nos incorporen esta innovación disruptiva, ¿no? Que creemos que puede ser muy, muy importante. Porque lo que creemos mucho en este mundo, que estamos viendo sobre todo en temas de COVID, es en la colaboración. Colaboración entre los distintos agentes del sistema sanitario y colaboración, por ejemplo, como la que anunciamos precisamente ayer, Iván, que no sé si lo viste, de la colaboración con Disney, ¿no? En cómo aportar... Lo he visto y realmente es una cosa maravillosa. Si nos quieres contar un poquito más en detalle en qué consiste, porque realmente es una cosa que emociona verla, ¿no? Sí, pues mira, verdaderamente, al final nosotros nos dimos cuenta en Novartis Oncología España principalmente que a través de nuestros fármacos lo que hacemos es ya no solo curar o cuidar, sino es al final llevar sonrisas o momentos de felicidad a la gente, ¿no? Y al final una cosa que tenemos todos en común es ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Y sobre todo los niños, ¿no? Y en España se diagnostican aproximadamente 1.000 casos de cáncer en niños, en linfomas, leucemias, etcétera. Y nos propusimos en cómo llevar estas sonrisas a estos niños que están ingresados en los hospitales. Y qué mejor compañía, qué mejor compañero de viaje, ¿no? De la compañía, yo creo que te diría por excelencia, en sonrisas con Disney. Entonces vamos a desarrollar con ellos una serie de juegos, de herramientas de entretenimiento para hacer más agradable su estancia en los hospitales. Y si la verdad podemos conseguir una sonrisa, pues la verdad es que ya nos daremos por satisfechos. Impresionante, realmente es una iniciativa espectacular. Enhorabuena. Desde el punto de vista del liderazgo empresarial y en tu caso como director general y máximo responsable de una compañía que eres, en el artículo mencionas o abogas por el concepto que llamamos de compañía biónica, un concepto interesante que me gustaría comentar contigo. Desde luego, la pandemia nos ha hecho ver claramente que la transformación digital se ha acelerado totalmente en cosas que esperábamos que llegaran dentro de varios años. Me interesaría que pudiéramos detallarnos un poquito más a qué te refieres exactamente cuando hablas de compañías o de profesionales biónicos. Sí, es un concepto muy interesante. O sea, es el concepto de híbrido, es el concepto de estar in, ¿vale? Presencialmente o estar on. Yo creo que en el futuro no va a ser uno o el otro, o sea, va a ser el conjuntivo y no el disyuntivo. Entonces hablamos de cómo maximizar todo lo bueno que tiene lo presencial, el face-to-face, pero también combinándolo con el online. A mí me gusta mucho también el concepto de augmented human y es como la tecnología
es el concepto de biónico, ¿no? Ayuda a los seres humanos a ser mejores. Por supuesto, hay temas éticos, ¿de acuerdo? Que hay que tener en consideración. Hay que ver cómo entrenamos también en las máquinas, ¿no? Para no sesgarlas a ellas durante el proceso. Pero yo estoy convencido de que si incorporamos la tecnología en una buena forma a los profesionales, los outcomes van a ser mucho mejores. Y ligado a este concepto de biónico está el concepto de organizaciones líquidas, ¿no? Sabéis que el agua es el medio más fluido, más adaptable que existe. Lo que yo visualizo en el futuro son estructuras organizativas mucho más ágiles, en las cuales el talento sea mucho más flexible, en que la gente pueda trabajar en distintos roles en la compañía y en el que haya en las compañías una necesidad insaciable de aprender, reaprender y desaprender. Porque estas compañías son las que, en mi opinión, tendrán más éxito en el futuro. Sin duda. Se comenta de manera muy habitual que la tecnología es evidentemente algo muy positivo para muchas cosas, pero que el abuso de lo tecnológico puede tender a la deshumanización. Tú eres un defensor de lo contrario, de que no tiene por qué ser así. ¿En qué te vas para defender esta postura? Pues mire, Iván, yo te preguntaría a ti, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos estado enfermos alguna vez, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría tener un médico 24 horas disponible? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, cuando yo me operé de la rodilla este año, del menisco, como has dicho, me gusta mucho hacer deporte? A mí me hubiera encantado tener una enfermera 24 horas en la habitación, ¿no? O no tener la necesidad de llamar y esperar a que vengan, etcétera, ¿no? Estamos viendo ahora como, por ejemplo, las videoconsultas o incluso los robots, ¿no? Que van a ayudar a humanizar esto, ¿no? Y que al final lo que queremos todos es que el paciente esté lo mejor tratado posible, que disponga del mejor tratamiento disponible y que al final, insisto, se encuentre lo mejor. La tecnología va a permitir también, para mí, el paradigma del siglo XXI, que es el concepto de medicina personalizada. O sea, la tecnología nos está permitiendo que haya fármacos específicos para una serie de mutaciones. Nosotros, por ejemplo, en Novartis vamos a lanzar próximamente un fármaco para el cáncer de mama metastásico para aquellas pacientes con cáncer de mama, pero que tienen la mutación del gen PIK3CA. ¿De acuerdo? Pues esto para mí es un valor que tiene la tecnología enorme, ¿no? Y que está, de hecho, insisto, humanizando el tratamiento a los pacientes. Y es verdad, la tecnología no siente, la tecnología no tiene emoción, pero al lado de la tecnología va a haber profesionales que sí que tienen que tener esta empatía con los pacientes, que sí que deben humanizar su atención y no poder olvidarnos nunca que hay algo también que tenemos todos los que estamos aquí en común hoy, es que todos somos o seremos pacientes algún día. Sin duda, comentabas, ¿no? Que pues, cuando uno está enfermo, cuando uno está particularmente en una situación como esta, pues el hecho de poder tener referencias constantes o ayudas constantes nos ayuda mucho más a sufrir menos al final, ¿no? Tener certeza sobre cosas que nos están pasando y tener que esperar 2 o 3 días a que alguien te las pueda resolver, pues lógicamente te hace pasar peor rato que cuando lo puedes tener mucho más a mano, y si la tecnología facilita eso, ¿por qué no utilizarla? Me gustaría comentar contigo ahora relativo a lo que sería el papel de la industria farmacéutica como industria, como un sector que está claramente contribuyendo al liderazgo de la sociedad, porque al final el I+D y en este momento convulso de la pandemia y demás, ¿cuál piensas tú que debe ser ese papel que tiene que jugar la industria y si está jugándolo ya o si habría que hacer algunos cambios, algunas mejoras al respecto? Sí, la verdad es que es muy buena pregunta, Iván, el papel, ¿no?, que juega la industria farmacéutica en este quizá nuevo modelo productivo que creo que necesitamos como país, ¿no? Yo os diría fundamentalmente en 3 cosas. Por un lado, en la colaboración, o sea, en ver a la industria farmacéutica como un agente más del sistema y no como un parásito del sistema que lo que hace es extraer valor. O sea, las compañías farmacéuticas tenemos conocimiento, tenemos tecnología, tenemos talento, tenemos científicos que creemos que podemos co-crear y aportar valor al sistema. El segundo punto es la gran contribución que hace la industria farmacéutica al país, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, echa la vista atrás y ve la esperanza de vida que teníamos hace 100 años, ¿no?, en 1900 versus la que tenemos ahora, prácticamente se ha doblado. Yo estoy convencido de que nuestros hijos llegarán a vivir 100 años, ¿no? Y prácticamente más del 70% de este incremento de la esperanza de vida se ha debido a fármacos, ¿no? Y esto, obviamente, genera mejoras en la productividad, en la economía, en la salud, en el bienestar de la gente. El segundo punto yo creo que importante es toda la contribución que hacemos al I+D. Aunque la gente no lo sepa, la industria farmacéutica es el sector
que más se invierte en I+D. Más de un 21% del total de la inversión que se hace en España en I+D viene de la industria farmacéutica. Son más de 1.000 millones de euros que cada año, por ejemplo, invertimos en España. Hay casi 5.000 personas dedicadas al I+D. Es una industria en la cual más del 90% de contratos son fijos, más de la mitad de la gente son mujeres. Y esto la verdad es que nos hace sentirnos tremendamente orgullosos. Y el último punto que a mí me gustaría reforzar es el que os decía al principio, ¿no? Cómo la industria farmacéutica juega un papel fundamental en este nuevo modelo de país que todos queremos, ¿no? Aquí al final estamos hablando de ciencia, de innovación, y yo creo que son pilares en los que España, verdaderamente, si queremos cambiar el modelo, deberíamos ser todavía más fuertes. Sin duda, al final cuando se habla de transformación del modelo productivo, ahora con la pandemia, pero ya desde antes venía, ¿no? Pues sectores como el sector farma, evidentemente, son punta de lanza para crear realmente un tejido productivo con sentido, innovador, de primer nivel y que nos permita estar en cabeza de los países occidentales y seguir ahí, ¿no? Pues luchando por ser uno de los países más desarrollados del mundo y, desde luego, iniciativas como estas son las que nos van a dar ese valor añadido, mucho más que otro tipo de cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues que el modelo turístico, por ejemplo, pues funciona relativamente, pero según cómo estemos aportando más o menos valor, pues puede ser un modelo que deje de funcionar, mientras que este tipo de propuestas de valor pues son mucho más consistentes y aportan mucho más valor en el largo plazo que otros modelos diferentes. José, me gustaría comentar contigo un tema que tiene que ver mucho más con lo que serían las organizaciones, con lo que sería la transformación que las organizaciones están viviendo. Yo sé que tú eres un apasionado, ¿no? de estudiar mejoras, de estudiar progresos y de cómo las organizaciones pueden ser mejores y cómo las personas que conforman las organizaciones también pueden mejorar y colaborar a hacerlas mejores, ¿no? Otra vez, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Traíamos una ola de fondo, ¿no? Que había una transformación, todo el mundo hablaba ya de transformarse, de avanzar y demás, pero la pandemia nos ha hecho que esa ola se nos haya echado encima de un día para otro y que nos hayamos tenido que adaptar a la velocidad del rayo casi, ¿no? Esto tiene que ver con el teletrabajo. Hemos hablado antes de empezar este directo, ¿no? De cómo estamos todavía muchos teletrabajando y cuál nuestra perspectiva es seguir teletrabajando en el corto y en el medio plazo, por lo menos. Pero también tiene que ver con la transformación cultural en sí de las organizaciones y con los propios modelos de liderazgo que cada organización tiene. Tú defiendes una filosofía que llamas Unbossed y que llamas High Performing Teams a través del growth hacking, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con estos términos que están relacionados básicamente con ser líder y con cómo tiene que desarrollar y comportarse ese líder en una organización? Sí, muy buena pregunta también, ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo ha sido probablemente lo mejor que le ha pasado a la humanidad, ¿no? Cuando uno ve los grandes hitos que se han conseguido en el mundo, ha sido gracias a grandes líderes, ¿no? Grandes líderes que han conseguido que personas ordinarias acaben haciendo cosas extraordinarias. Y la verdad es que muchas veces ese liderazgo viene de cuando alguien ha dicho que, oye, esto es imposible, ¿no? Y gente que ha pensado, gente que se ha inspirado y ha dicho, oye, esto que es imposible, pues igual lo vamos a hacer posible. Y eso la verdad es que lo podemos aplicar a muchísimos ejemplos. Yo creo en el liderazgo 100% y creo que una de las virtudes de los grandes líderes es generar cultura. Al final, para mí, cultura es lo que verdaderamente da el buen performance de la organización. Y está estudiado en muchísimos estudios que dicen que las organizaciones con una buena cultura performan hasta 5 veces mejor que aquellas que no la tienen. Nosotros ahora en Novartis estamos, y yo creo firmemente en ello, en lo que es la cultura Unbossed, ¿no? Es una cultura Inspired, Purpose and Unbossed. Inspired quiere decir que es una cultura que está ligada a un propósito. En nuestro caso es reimaginar la medicina. Tradujimos en Novartis España con esto que te decía antes de Disney, Iván, de, oye, llevar sonrisas valientes a los pacientes para curar el cáncer. Hay un tema muy importante, también el segundo pilar de esta cultura es la curiosidad. Tú has hablado ahora de que con esta crisis hemos tenido que todos reaccionar rápido, ¿no? Yo coincido 100%. O sea, yo no creo tanto en la teoría darwinista de que las especies que perduran el tiempo son las que mejor se adaptan al entorno, sino aquellas que se adaptan más rápido. Y aquí hemos visto velocidades distintas entre gobiernos, entre empresas, etc. Y lo que animamos mucho a la gente es a ser curiosos. Curiosos para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro sector, pero también fuera del sector. Y cómo coger ideas de otros mercados e importarlas aquí a España, por ejemplo. Y también ser curiosos acerca de uno mismo, ¿no? En que cada uno tenga un self-awareness de cuáles son sus fortalezas y sus áreas de mejora.
y tener siempre, como os decía antes, una necesidad insaciable de aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que estamos en un mundo que cambia todo rapidísimo y que el conocimiento del pasado no garantiza el éxito del futuro. Y por último, el concepto de ambos, ¿no? Las compañías ahora en general yo creo que tenemos el mejor talento, mejor preparado que hayamos tenido nunca, ¿no? Tenemos a gente que habla idiomas, que tiene másters, que por supuesto la mayoría licenciados. Oye, ¿cómo verdaderamente hacemos un empowerment de esta gente para que a través de una visión compartida puedan desarrollar su máximo potencial? Yo como líder lo que he visto es que cuando toda la gente le das confianza, y confianza en mayúsculas, y yo soy de los líderes que da la confianza por defecto, la gente llega a hacer cosas extraordinarias que ni ellos mismos hubieran llegado a pensar que eran posibles, ¿no? Con lo cual, cultura ambos, Inspire y Curious, para mí es el futuro de las organizaciones. Sin duda. Comentábamos antes de empezar también el directo, ¿no? Que el tema de la cultura, que normalmente se vive mucho pues en las sedes organizativas y cuando antes de la pandemia convivíamos todos y la manera un poco de impregnarse de esa cultura por ósmosis prácticamente, ¿no? Cuando compartimos espacios físicos con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, pues es una cosa relativamente más fácil, aun siendo difícil, ¿no? Que alguien se incorpore a una organización desde cero y se haga partícipe de esa cultura desde el primer momento. Y hablábamos antes de empezar este directo, ¿no? de las dificultades añadidas que tenemos ahora, porque sobre todo la gente se incorpora a las organizaciones en un marco donde sus compañeros están al otro lado de la pantalla, como estamos tú y yo ahora mismo, y perdemos, ¿no? ese componente, digamos, de humanidad. Por un lado, la tecnología nos ayuda a sobrellevarlo y daría imposible poder hacerlo, pero por otro lado perdemos ese componente. ¿A ti se te ocurre alguna manera o alguna de poder facilitar esa cultura, esa incorporación de la gente a pesar de las dificultades que tenemos? ¿Cómo lo estás haciendo desde Novartis España? Sí, desde Novartis la verdad es que siempre hemos creído en el teletrabajo, veníamos ya teletrabajando desde antes de la pandemia, con lo cual para mí siempre ha sido un tema de confianza, ¿no? Yo tengo colegas que todavía esperan que la gente vaya todos los días a la oficina, o sea, creen mucho todavía en el estoy allí y que por estar presentes, sentados en una silla, la gente vaya a ser más productiva. Yo la verdad es que creo totalmente lo contrario. Yo creo que a la gente hay que dejarla trabajar cuando quieran en este entorno flexible que tenemos, siempre, por supuesto, con unos objetivos claros, con un team alignment, pero yo estoy convencido de que si a la gente le das confianza y responsabilidad, la gente te va a dar al final muchísimo más. Yo luego la otra reflexión que hago, ¿no? es ver el COVID en positivo, es decir, oye, ¿en qué nos podemos aprovechar de que esté el COVID, ¿no? Y yo creo que el COVID también nos ha abierto un montón de ventajas. En estos momentos tú y yo estamos teniendo esta conversación virtualmente y está funcionando muy bien. Nosotros ahora tenemos acceso a líderes de opinión, a científicos, a otros speakers con una red mucho mayor, mucho más global de la que teníamos antes, ¿no? Y lo mismo para contactar con gente interna de la empresa, ¿no? Ahora es muy fácil conectarte con todos. Entonces, yo lo que animaría a toda la gente es a pensar qué oportunidades hay con COVID. Porque COVID no va a ser una situación aguda, ¿no? O sea, no va a ser una enfermedad aguda de 6 meses o 9 meses. Yo probablemente vea que hasta final del año que viene vayamos a estar en esta situación, con lo cual es cómo nos adaptamos a tomar esto como una oportunidad. Y es muy importante aquí el liderazgo en mayúsculas, ¿no? En cómo seguimos acompañando a nuestra gente, cómo les seguimos cuidando y cómo seguimos inspirándoles. Porque yo estoy convencido de que si hay un propósito fuerte, como decía Viktor Frankl, dale a la gente un buen propósito y harán prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí es reforzar la importancia del propósito. Es una reflexión muy acertada, desde luego, y me parece que tiene todo el sentido del mundo y complementa perfectamente a la parte que hablábamos, ¿no? de ese modelo que planteabas, ¿no? De liderazgo, de compañía y de cultura, aprovechar cualquier oportunidad que se nos pueda dar en un momento como el actual, ¿no? Que desde luego no es un momento fácil, pero podemos hacer varias cosas, pero podemos dedicarnos a mirar todos los obstáculos que nos acaban de poner y a recrearnos en ellos y a lamentarnos en nuestro sitio, o como bien decías tú, a intentar aprovechar las oportunidades que se nos presenten y, bueno, pues hacer de una situación compleja como esta la mejor de las posibles situaciones, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que si miras el equipo, el talento y la capacidad de alcanzar metas que tiene la gente actualmente, pues ¿por qué no vamos a enfocarnos en esos resultados y en ese tipo de actitudes? José, no sé si quieres compartir alguna reflexión para terminar.
Sí, y por añadir ahí, Iván, yo uno de mis deportes favoritos es el kitesurf, ¿no? Que no sé si lo conocéis, pero es una cometa, Sí. una tabla. Y en el kitesurf, básicamente, cuando viene una ola, a veces es fácil dejarte ir por la ola, ¿no? Y que la ola te arrastre. La verdad es que estamos en un contexto ahora de que viene una ola grande, ¿no? Tanto a nivel macroeconómico, microeconómico, están las elecciones de Estados Unidos, veremos la situación política en España, etcétera, ¿no? Cómo se desarrolla. Y aquí lo fácil ahora es dejarse llevar por la ola. Yo, para mí, ahora es donde se ven a los grandes líderes y a los grandes profesionales. Y es a la gente que consigue, como ellos, subirse en la tabla y surfear la ola, ¿no? Y cómo aprovechar la ola. Y en todas las grandes crisis, si uno mira hacia atrás, en la crisis del 2000, en la crisis del 2010, hubieron empresas que multiplicaron su valor, crearon mucho valor para los clientes y fueron grandes ganadoras, ¿no? Tipo Amazon, o ha sido ahora, por ejemplo, Netflix, o cualquier empresa que conozcáis, ¿no? Con lo cual, yo ahora, de verdad, yo creo que hay que animar a todos los profesionales a cómo surfear la ola. Porque en cualquier crisis hay oportunidades. Y es ahí donde se ve el liderazgo, donde se ve la innovación, que para mí es fundamental en estos tiempos, y donde se ven los grandes profesionales. Sin duda, la verdad que es un gusto, ¿no? Poder ver empresas y organizaciones que se comprometen de esa manera, ¿no? Con modelos de liderazgo y de gestión del talento dentro y de abrir oportunidades a la gente para que pueda dar realmente lo mejor de sí y explorar esas oportunidades que pueden surgir, a pesar de que obviamente la situación pues, no es la idónea y nos plantea desafíos y retos que antes no teníamos. O sea, ha sido un auténtico placer poder compartir contigo hoy estas reflexiones y, bueno, pues espero que podáis seguir lanzando iniciativas tan bonitas, ¿no? Como la que nos contabas con Disney y que podáis seguir también aportando en términos de innovación y de valor estratégico al país y en general, como hacéis hasta ahora. Y, bueno, pues únicamente pensar también que esa inversión en tecnología tan fuerte por la que estáis apostando permita también que en el corto y en el medio plazo, pues eso que decías, ¿no? Que las moléculas lleguen mucho más rápido al mercado, que lleguen muchas más soluciones, muchos más remedios con los que ahora casi no podemos ni soñar y que, bueno, pues que gracias a esas apuestas estratégicas podamos construir una sociedad mejor, que al final es para lo que estamos aquí todos trabajando cada día. Pues muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer charlar con vosotros. Perfecto. Igualmente. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos.